Saludo a todos los hermanos en el día de hoy que nos congrega para eh, de- aprender cada vez más o recordar las cosas que están contenidas en la palabra de Dios, la Biblia, sido inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra que nos llega de Cristo a través de sus apóstoles, los profetas, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿no? Como una luz que alumbra el lugar oscuro. En el día de hoy vamos a estudiar la Escritura referente a un pasaje de la Escritura que tiene mucha implicancia en cuanto a nuestra comprensión de la redención. Eh, Está basado en lo que dice Hebreos 7, verso 25. Dice, eh, voy a leer solamente una frasecita del versículo, dice, respecto a Cristo, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver acá en la Escritura, desde que Él ascendió a la diestra, presentó su sacrificio que hizo una sola vez por nuestros pecados, permanece a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, lo cual refleja una realidad y una necesidad de la iglesia de estar siempre siendo limpiada y lavada de sus pecados por aplicación, debido a la fe en Cristo, de sus méritos y de su sacrificio que ofreció en la cruz por nosotros. Vamos a poder observar de que hay un fenómeno que se da en las congregaciones. La historia de Israel lo muestra claramente, eh, de que el más temeroso de los hombres en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el hombre más piadoso y con fe que se allega a Dios, ¿no? Con temor y creyendo en Él, sabiendo que es un Dios justo, no puede acercarse a Dios en la certeza de no haber pecado. Porque Eclesiastés 7:20 dice, este texto es muy recurrido por nosotros, pero tiene una verdad muy solemne. Dice, verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Es decir, no está hablando aquí de los impíos, no está hablando aquí de los hombres eh, enemigos de Dios que no lo reconocen como creador y salvador, sino que claramente está hablando del justo, del creyente. Dice, no hay hombre justo, entiéndase creyente, porque el justo es el que practica la justicia y esa práctica de la justicia por causa de creer que hay un Dios que juzgará. Entonces, el justo, el que cree en Dios, no hay alguien entre ellos que nunca haya pecado. Por lo tanto, también los justos, nosotros, los que somos justos por la fe en Cristo, pecamos. Y es una realidad que no se puede tapar y se tiene que reconocer. Y el fenómeno que da a entender que esto es así, eh, que como el justo también peca, él también debe dirigirse a Dios pidiendo perdón de sus pecados a su presencia, lo cual hacemos nosotros en el nombre de Jesucristo, que murió por nuestros pecados. No podemos, nuestro corazón, no podemos vivir sin confesar a Dios nuestros pecados. Y también existe la necesidad que alguien abogue por nosotros ante Dios para que seamos limpiados. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Se nos plantea la siguiente eh, enseñanza en lo que vamos a ver, de que Dios siempre, sabiendo esto, proveyó la forma en que el justo, el que está arrepentido de sus pecados, cuando pecara, porque no hay justo que no peque, tuviera de parte de Dios remisión si se acercaba con un corazón arrepentido a pedir perdón. Y este fenómeno de que el justo también peca y necesita ser perdonado, lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento primeramente, en el hecho de que Dios había convertido su templo, que permitió construir, ¿cierto?, a Salomón. No voy a hablar de los otros templos porque sabemos que después también
este templo cayó en manos de los babilonios, este templo después fue reconstruido y cayó en manos de los romanos. Yo me voy a citar al concepto de lo que era el templo de Dios y qué propósito tenía. eh, Dentro de los más, yo diría que el más importante, leo en Primera de Reyes 8, verso 46 al 50, dice, si hubieran pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, o no hay justo que no peque, y tú estuvieras airado contra ellos y los entregaras delante de los enemigos, para que los cautiven y lleven a la tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieran o se arrepintieran, ¿no? Convertirse significa devolverse del mal camino. Y orasen a ti en la tierra donde los cautivaron y dijéramos, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si y se convirtieran, dice, a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra, que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica que les harás y les harás derecho. Versículo 50, muy importante. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se habrán contra ti revelado. Y harás que hayan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Entonces, estimados hermanos, vemos aquí de que yo podría decir que dentro de, de las características que tenía el hecho de tener un templo, era precisamente para acercarse a Dios, para traer toda súplica y lo más importante, para pedir perdón de los pecados, con un corazón arrepentido. Por lo tanto, los justos también iban al templo a pedir perdón por sus pecados, porque no hay justo que no peque, sobre todo los que están descaminados, ¿cierto? Así que vemos que había una constante visita al templo por esto. Diría yo que esto es lo más importante que permitió a Israel poder permanecer como nación el tiempo que el Señor los toleró y los sobrellevó. Porque si no fuera porque ellos tenían la promesa de Dios de que Él iba a oír las oraciones desde el templo, y las oraciones que Él esperaba son estas, de corazones arrepentidos que pedían perdón de sus pecados, reconociendo sus culpas. Si no hubiese sido por esto, ellos habrían sido dejados sin ninguna esperanza en manos de su enemigo. Pero aquí estaba la promesa de Dios volverlo a su tierra, ¿cierto? Si ellos se convertían a Dios. Y por supuesto, por cualquier otro pecado que pidieran eh, perdón arrepentido, ¿cierto? Aunque ellos tenían que ofrecer sacrificios continuos, pero también este sacrificio continuo no tenía nada de válido si no había una confesión real de pecado o reconocimiento real de pecado del que ofrecía el sacrificio. Y es la oración que se tributaba a Dios en el templo. Cada uno oraba pidiendo por el perdón de sus rebeliones. Así que, de alguna forma, y es importante no olvidar, es que el templo de Dios del Antiguo Testamento sirvió para esto, para que permanentemente, tanto el justo como el pecado, porque no hay hombre que no peque, como dice en el versículo 46 que acabamos de leer, porque no hay hombre que no peque, es una realidad, y no la decimos porque nos acomode, es incómodo vivir reconociendo que somos débiles. Y por mucho que uno piensa y se quiera revestir de impecabilidad a los dirigentes de las congregaciones, hay una realidad y hay que asumirla para estar atentos y dar una batalla dura contra el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Somos débiles, pero si nos aferramos a Cristo somos fuertes. Pero aún así, siendo justos, siendo personas que tenemos una vida quizá distinta a los demás, no hay entre nosotros ninguno que quede exento de que peque, porque en todos nosotros está nuestra debilidad, que es la carnalidad, que también combate contra el espíritu, y a la vez el espíritu contra la carne. Así que, pues como no hay hombre que no peque, se establece la manera de llegarse a Dios a través de orar en el templo pidiendo perdón. En este caso, ellos ofreciendo sacrificios que ahora quedaron obsoletos por el único sacrificio que Dios presentó ahora, por lo cual
cesaron todos los otros que de nuestro Señor Jesucristo, que al morir en la cruz trajo con su expiación el- la paga de todos nuestros pecados. Y los que hemos creído gozamos hoy de la paz de esta expiación. Pero siempre lo que ha quedado del antiguo pacto es una realidad. No hay hombre que no peque. El que pecaba tenía que ofrecer sacrificio o pedir perdón de sus pecados según la culpa. Pero en el Nuevo Testamento el sacrificio ya fue hecho, fue terminado y acabado. Una sola ofrenda se ha eh, ofrecido. Pero lo que queda y no termina y está vigente hasta hoy es la intercesión de Jesucristo. El sacrificio ya lo ofreció, murió una sola vez por los pecados, y en él ha hecho previsión para el perdón de todos nuestros pecados, porque una sola ofrenda ha venido el perdón para todos nosotros, pero esto se aplica a los que creen, a los que se arrepienten y piden perdón de sus pecados. La iglesia sigue hoy gustando de la intercesión de Cristo por los pecados que hoy cometemos, pero en base a un sacrificio ya hecho. Pero la intercesión permanece. El sacrificio está terminado, no hay nada más que agregar, pero necesitamos hoy, debido a nuestros pecados, cuando pedimos perdón, que Él interceda con su sacrificio ante el Padre para que podamos ser perdonados siempre. Así que, estimados hermanos, quedamos en una situación interesante de ver. La expresión está terminada, no hay nada más que hacer para eso, pero, y ese pero es un pero para bien, no es una contradicción a lo que el Señor dice. Nos damos cuenta que Jesús oficia también a favor nuestro como abogado ante el Padre, por los que pecan, aún hoy en este tiempo, en el nuevo pacto, en la congregación. Si ustedes me dicen que yo con esto estoy dando carta de ancha a vivir como cada uno quiera, están muy equivocados, mis hermanos, todo lo contrario. Esta es la puerta que Dios ha dejado para que podamos entrar y hallar pastos, como dice el entrar al redil del Señor. Él vino a buscar a pecadores a arrepentimiento. Por lo tanto, lo que debemos entender es que la figura es la siguiente. Hemos sido justificados por la fe. Estamos en paz con Dios. Pero debemos pedir perdón de nuestros pecados, porque no hay justo que no peque. Y no es porque solamente no hay justo que no peque, es una realidad. Somos débiles en cuanto a la carne. Pero el Señor nos fortalece, aparta del mal, pero no hay quien no peque. Por lo tanto, se necesita siempre confesar nuestros pecados al Señor para que seamos limpiados con ese sacrificio único hecho una sola vez. Esto es lo que conocemos como la intercesión de Cristo. Voy a leer ahora, dice en Daniel 9, para que veamos esto. Daniel, un hombre justo, lleno del Espíritu de Dios, también confesó pecados. En Daniel 9, verso, él estaba cautivo. ¿Qué más prueba de que ellos habían ofendido a Dios como pueblo? Estaba cautivo en Babilonia y él, como se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, ¿cierto? De que ellos volvieran al territorio, eh, ora al Señor, dice en el verso 19, dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, y no pongas dilación por amor de ti mismo, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Si vamos al verso 16 anterior dice, oh Señor, según todas las justicias, aparte ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son dados en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, ya es que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, perdón, y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino ante muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, haz, no pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, eh,
como vino una orden posterior, ¿cierto? Ciro Darío Artajerjes, Dios lo fue manifestando, entendió anticipadamente Daniel el principio de esto, de que ellos iban a volver, que había una promesa de Dios, ¿no? En la escritura misma, que si ellos se arrepintieran iban a volver al territorio. Así que Dios estaba propiciando esto, moviendo el corazón de los reyes de Media y de Persia para que Ciro, Darío, Artajerjes, para que ellos volvieran. Y él, confesando sus pecados, con un corazón arrepentido, dice el verso 18 al final del versículo, porque no derramamos nuestro robo ante tu levantamiento confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas miseraciones. Y el verso 19, oh Señor, perdón, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta a Dios, Señor, y no pongas dilación por amor de ti mismo. Así que vemos aquí también, estimado hermano, que es efectivo. Aquí se había cumplido la palabra de Dios, que ya si eran rebeldes, tendrían que ir a exilio y fueron a exilio. Pero desde allá Dios, cuando se arrepintieron a Dios por sus pecados, Dios los oyó y los trajo de vuelta al territorio. ¿Qué Dios más misericordioso, hermano? Y esto prueba claramente de que en nuestra vida no estamos exentos de pecado, de soberbias, de iniquidad en nuestra forma de pensar. Como le pasó al pueblo de Israel, nosotros no somos en naturaleza mejores que ellos. Lo que hemos aprendido, sí, porque Dios nos ha abierto los ojos medio de la fe, nuestros pecados, para que seamos limpiados. Bueno, el mismo santuario que era el centro hacia el cual acudía el justo a pedir perdón por sus pecados, estaba en el tiempo de Daniel asolado. Y había una promesa que vendría muy pronto, que por medio de los reyes de Media y Persia habría una palabra para volver a reedificarlo. Imagínense cómo estarían de deseosos los justos de que se edificara para poder orar ahí por sus pecados. Aunque igual ellos oraban, ¿cierto? Como Daniel aquí, por misericordia, aún no estando el santuario, pero ellos sobre todo deseaban, ¿cierto? Y ese es el deseo del justo, de poder tener lugar para poder orar a Dios por los pecados, para ser limpiado, ¿cierto? Entonces eso claramente demuestra que hay una administración de Dios desde el cielo al que se llega a pedir perdón para suministrar, ¿cierto? El perdón al que se arrepiente. El Señor Jesús murió hace mucho tiempo atrás, su sacrificio está terminado, no falta nada, pero somos nosotros los que pecamos y los que debemos allegarnos a pedir perdón con un corazón arrepentido verdadero, lo cual Dios puede dar. Y hoy nosotros recibimos la certeza del perdón en nuestro tiempo presente, después de casi 2000 años de la muerte de Cristo, por su sacrificio suficiente con el cual eh, expió nuestras culpas, su sacrificio terminado, su expiación terminada, hasta el día de hoy sigue aplicándose, aun cuando ya está terminada y hecha. Cada vez que nosotros pedimos, siendo justos, pero reconociendo nuestros pecados, somos limpiados de nuestras maldades, de nuestros pecados delante de Dios, por su misericordia. Es decir, como el justo peca, como el justo también peca, porque no hay hombre que no peque. Se requiere que alguien también, que ha presentado el sacrificio suficiente una sola vez, siga intercediendo por nosotros sobre un sacrificio ya hecho en favor nuestro. Por eso es que pedimos perdón. Tenemos la certeza de que por cuanto Cristo murió en la cruz, Él intercede ante el Padre por nosotros para hallar el perdón también delante del Padre. Él intercede y Él es el que obtiene el perdón porque ofrece el sacrificio suficiente. Pero lo ha ofrecido y desde hace casi 2000 años atrás, a la diestra de Dios sentado en favor nuestro. La expiación fue terminada por Cristo hace mucho tiempo atrás. La intercesión continúa en favor nuestro a la diestra de Dios de parte de Cristo. Cada vez que oramos, Él intercede por nosotros cuando pedimos perdón de nuestros pecados. De hecho, Jesús responde todas las oraciones. De alguna forma lo hace. Pero para el perdón de nuestros pecados es lo que estamos hablando nosotros. La intercesión continúa. La expiación fue terminada. No hay más sacrificio por el pecado. El que se ofreció es suficiente. Pero cuando pecamos y pedimos perdón, somos perdonados porque
El sacrificio fue suficiente y se aplica a los que con su corazón arrepentido Dios les concede que pidan perdón de sus pecados. Sigo avanzando entonces en los textos más. También leo lo que dice sobre el hecho de pedir perdón en el templo. En Lucas 18, verso 9 al 14 dice, y dijo también a unos que confían así como justos, de sí como justos y menospreciaban a nosotros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie, sabemos lo que los fariseos se consideraban justos a sí mismos y a los demás sus pecadores y menospreciaban a los demás. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera, Dios te doy gracias que no soy como los demás de los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado, justificado, justificado. Sabemos lo que es el justificado, declarado justo porque ha sido perdonado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, mi estimado hermano, también Jesús aquí, esta enseñanza, esta parábola, la saca en virtud de lo que estamos entendiendo, que el templo para Cristo era un lugar donde la gente, lo más importante que hacía era venir a pedir perdón por sus pecados. Y los que se llegaban con un corazón humillado, dice, eran justificados. Nosotros si hoy nos llegamos al trono de la gracia para hallar el perdón, invocando el nombre de Cristo y reconociendo los pecados, somos justificados en virtud del sacrificio de Cristo y por medio de la intervención de la intercesión de Cristo ante Dios por nosotros. Esa intercesión es tal porque nosotros en el nombre de Cristo pedimos estas cosas, porque Él murió por los pecados y porque Él también es el sacerdote que intercede para nosotros, por nosotros para siempre, con su sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Sigo avanzando. Es para darle a entender claramente que el lugar de la congregación también puede transformarse en algo que no es lo que Dios generalmente quería. En Marcos 11, verso 15, verso 17, ustedes lo saben. Vienen pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, se entiende con sus discípulos, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Vaso significa alguna carga, alguna cosa. Miren cómo nos ilustra aquí la palabra. Llevar vasos es llevar algo, ¿cierto? Como haciendo algún trabajo en el templo. Porque se estaba desvirtuando el sentido del templo. Dice, no consentía que alguien llevase vasos por el templo. ¿Por qué le molestaba esto? Porque esto de ir a transformar en un centro de cambio de dinero el templo desvirtuaba el propósito de que el justo viniera a pedir perdón de sus pecados aquí y se habían transformado en un lugar con objetivos comerciales más del que ya sabemos que es para que Dios oyera las oraciones de los justos que se arrepentían. Y dice aquí, eh, verso 17, les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa será casa de oración, será llamada por toda la gente. No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por toda la gente. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales de los sacerdotes y murmuraban cómo le matarían, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Entonces, estimado hermano Jesús, ¿por qué le molestó esto? Ya sabemos, el justo también debe pedir perdón de sus pecados cuando peca. Y eso es una realidad permanente. No hay hombre que no peque. Aunque nosotros damos el brazo partido por vivir, como Dios dice, no hay justo que no peque. Y nos allegamos al trono de la gracia en ese tiempo ellos en un templo. Algunos venían con un corazón no arrepentido, no fueron justificados, como el fariseo de la parábola. Y otros venían a él por objetivos comerciales. Y desvirtuaban el propósito de que hubiera un lugar de oración donde Dios había dicho que iba a estar atento a su oído para oír las oraciones, sobre todo los que se arrepentían.
¿Qué hacemos nosotros hoy cuando nos allegamos al trono de la gracia si no es a pedir perdón de nuestros pecados y nos dirigimos no a un santuario terrenal, sino al de los cielos, a la Sion celestial, donde está nuestro Dios y donde también hay un mediador que en nombre de Él, que también dio su vida por nosotros con un sacrificio terminado, hoy se nos aplica el perdón. Somos justificados, como leíamos recién, cuando venimos al acatamiento de Dios, ¿cierto? A la presencia de Dios con un corazón arrepentido, pidiendo perdón, invocando el nombre de Cristo. Como invocamos el nombre de Cristo, su sacrificio se pone a nuestro favor. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos lavados y limpiados por la sangre de Cristo derramada hace mucho tiempo atrás, debido a la intercesión con estos méritos que Cristo hace ante la diestra de Dios por nosotros. Imagínense si el santuario terrenal tenía como propósito recoger toda inquietud en las oraciones y toda petición de perdón del pueblo, ¿cómo no lo será el de los cielos, cierto? Así que debemos entender cuál es el propósito de esta intercesión para que podamos verle el valor. Porque la escritura de la Biblia dice que hay una intercesión, así como hay una expiación ya terminada. Leo en 1 Juan 1:5. La necesidad de hallar perdón debido a que somos débiles es real. Por eso necesitamos al Cristo intercesor también, que es el mismo Cristo que murió en la cruz y que con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos. Pero fíjense que esto de hacernos perfectos es que se nos cuenta la fe por justicia. Se nos cuenta la fe por justicia cuando pedimos perdón de nuestros pecados delante del Señor en el nombre de Jesucristo. Y como el nombre de Cristo es invocado, ese nombre está a nuestro favor, porque Él está intercediendo con su sacrificio ya hecho por nuestros pecados en la presencia del Señor. Dice en 1 Juan 1, verso 5 hasta el 10, dice, y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él también está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense que habla de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Esta sangre, ¿cuándo fue ofrecida? ¿En el tiempo de Juan, cuando escribía esto? No, eso ya había sido ofrecido. Se había ofrecido el precio de nuestros pecados, pero habla de la sangre de Cristo como que hoy nos limpia de todo pecado. Y esto implica que hoy se está, cada vez que pedimos perdón, limpiando nuestros pecados en virtud de lo que ya fue hecho por Cristo. Pero ¿quién hace este ministerio de presentarlo por nosotros? Por medio de una intercesión, es Cristo. Y esto refleja que, debido a que la iglesia creyente, temerosa de Dios, también peca, hoy también se necesita la intercesión de Cristo para que Él presente por nosotros su único sacrificio ya hecho por nuestro pecado. Porque dice aquí a continuación, en el verso 8, si dijéramos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, ¿cuál es la condición de muchas congregaciones que fingen una santidad tal que nadie de ellos parece necesitar hoy al Cristo que murió en la cruz, ni al Cristo que intercede por nosotros? Dice, eh, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentirosos y su palabra no está en nosotros. No hay cosa peor, hermano, de una iglesia que finge una impecabilidad, una santidad tal que le lleva a negar la realidad de que se peca y se ofende a Dios y no acude al trono de la gracia, invocando el nombre de Cristo como Salvador y como intercesor en favor nuestro. ¿Y con qué intercede? Solamente con lo único que podía él interceder, con su muerte, que ya ofreció por los pecados nuestros. Pero él, su sangre hoy, aun cuando ya fue ofrecida, él resucitó y está vivo a la diestra de Dios,
sigue siendo eficaz para aquel que invoca el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados, porque Él intercede en favor nuestro a la presencia de Él. Verso San Juan 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, todas las cosas que Dios nos enseña por medio de los apóstoles y en particular estas que Juan está mencionando, cómo proceder con Dios, es para que no pequemos. Pero vuelvo a abrir el paréntesis y decir, pero como no hay justo que no peque, Dios nos ha dejado a los que pecamos, cuando pecamos a pesar de ser creyentes, a un abogado en el cielo. Alguien dirá, bueno, ¿y qué es lo que aboga Cristo si ya murió por los pecados? ¿Por qué tendría que abogar? Aboga en favor de los que se arrepienten, no de los que no se arrepientan. Y el arrepentimiento es un don del Espíritu de Dios. Es un don que Cristo concede por su Espíritu. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Por lo tanto, es evidente que hay una labor que hace el Señor Jesús en favor nuestro, como dice también San Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él aboga, Él nos defiende cuando hemos pecado y pone su sacrificio en favor nuestro delante del Padre para no ser condenados. Es decir, cuando pecamos no es una cosa baladí pedir perdón, porque al hacerlo, al invocar el nombre de Cristo para el perdón de nuestros pecados con un corazón arrepentido, se levanta en favor nuestro Cristo, nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre. ¿Qué creen ustedes que acontece con los que no han creído en Cristo y no invocan en Él? Cristo no aboga por los incrédulos, aboga por los creyentes, por los que se arrepienten, por el arrepentimiento que Dios da en el corazón. Así que tenemos ante el Padre un abogado que hace, nos defiende. ¿Cómo aboga Cristo? Presentando su sacrificio con el cual ya expió las culpas. Pero Él está ahí para presentarlas. Él no está ahí llevando pecados ya. Él resucitó, está en gloria. Pero como Él murió por todos los pecados del mundo, está también en favor para aplicar como abogado en favor nuestro el perdón de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, siendo creyentes de nuestros pecados y pedimos perdón por ellos. Así que tenemos un abogado. El sacrificio presentado lo tenemos y en favor nuestro, y debido a este sacrificio perfecto, la justificación, el perdón de los pecados, por medio de este abogado que está delante del Padre en favor nuestro. Voy a leer ahora en Hebreos 10:1, y este debería decir que es el centro del estudio. Claro, Hebreos 7:21 al 27. Dice, no voy a explicar lo de Melquisedec, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Pero Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, por lo que dice el Salmo 110, sacerdote eterno. Por lo tanto, como este sacerdocio era anterior al de Leví, Cristo fue levantado como sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿cierto? El que le salió al encuentro, ¿cierto? Al patriarca y le bendijo. Y como Leví era descendiente futuro del patriarca, ¿cierto? Abraham, se establece de que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el de Leví, y este sacerdocio, después de mucho tiempo, en el Salmo 110, se le aplica como característica que es del Cristo, ¿cierto? Del Mesías. Entonces aquí dice, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, se refiere a los de la orden de Leví, mas este con juramento del que le dijo, juró Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, después de mucho tiempo Dios levanta a otros sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es un mayor sacerdote que los de la orden de Leví porque fueron hechos por el juramento de Dios. Dice el verso 22, tanto el mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros, ¿cierto? Los antiguos sacerdotes, los del tiempo de, por decirlo así, eh, de la historia antigua de Israel, ¿cierto? Tiempo de los patriarcas. Los otros, ¿cierto? Fueron muchos sacerdotes. En cuanto por la muerte no podían permanecer.
Mas por cuanto permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre Jesús? Porque ya murió y ya resucitó y está en gloria a la diestra de Dios. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Sabes lo que significa inmutable? Por lo mínimo voy a decir permanente, porque esto cambia. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que se lleguen a Dios. ¿Cómo nos salva? Eternamente los que nos llegamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se fijan, mis hermanos? Viviendo siempre para interceder por ellos. Dios ha dejado un intercesor para aplicar este perdón en esta obra ya hecha en la cruz, porque el justo también peca. Y no lo estamos diciendo para que ustedes digan, ah, no, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, mi estimado hermano. Dios conoce a los hipócritas. No podemos engañar a Dios. Solo Dios conoce cuando un corazón realmente está arrepentido. Y no se engañen. Pero los que con corazón arrepentido, según Dios, se llegan a Dios, Cristo está ahí para interceder por ellos hoy, para todo aquel que pide perdón, sea perdonado en virtud de la sangre derramada de Cristo, sea justificado delante de Dios cada vez que pida perdón. Vuelvo a decir, la expiación terminó, fue hecha por Cristo, el sacrificio es suficiente, no le falta nada. Más para nuestro beneficio, por cuanto pecamos, no hay justo que no peque, Él permanece en favor nuestro ante Dios como intercesor para el perdón de nuestros pecados por medio de su intercesión que hace presente ante Dios con su presencia y solamente sentado a la diestra de Dios, de que Él dio su vida por nosotros. Entonces, vuelvo a leer el verso 25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios. Es decir, Jesús es el intercesor, porque nos llegamos a través, no de nosotros mismos directamente, sino a través de Cristo, que es el que tiene y puede ofrecer un sacrificio perfecto y abogar con Él para obtener el perdón delante de Dios y nuestra justificación. Viviendo siempre, márquenlo en sus Biblias, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no está muriendo hoy ya en el cielo ni en ningún lado. Él ya murió. No tiene nada más que hacer para redimirnos en cuanto a la expiación. Y la intercesión lo que hace no es suma a lo que Cristo ya ha hecho, sino que simplemente es la aplicación del perdón para el justo que peca y pide perdón de sus pecados. Porque tal, verso 26, pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus pecados. Lean la historia de Israel y luego de los sacerdotes de Israel y luego por los del pueblo, porque esto hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. O sea, si a alguien le queda duda, aquí está claro y es lo que siempre hemos creído. Somos redimidos porque Él ha presentado siempre la misma ofrenda, su muerte en la cruz. En la mitad del 27, verso 27 dice, porque esto hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituía sacerdotes hombres flacos, débiles, que cometen pecado. La palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que la suma acerca de lo dicho, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de que el verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. O sea, Jesucristo es sacerdote de favor nuestro en el santuario en los cielos que Dios ha afirmado. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios por los cuales es necesario que usted también tuviese algo que ofrecer. Así que Jesucristo ha ofrecido por nosotros el sacrificio por los pecados. Y como dice el verso 8 también más abajo, en el 8:8 de Hebreo, dice, porque arrepentiéndonos dice aquí, vienen días, dice el Señor, que consumaré con la casa de Israel, para con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, y yo los menosprecié, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecieron al pacto. Dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual es este el pacto que ordenaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes
en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos le conocerán, desde el menor de ellos al mayor. El mayor. Recordémonos que la oración perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, la recibimos por instrucción divina, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor que reveló todas estas cosas eh, en vida y también a través de sus apóstoles, nos deja claro de que podemos tener siempre esta chance, todos los creyentes, de que tenemos a la diestra de Dios alguien que aboga por nosotros en base al único y solo sacrificio que hizo Jesús una sola vez. Jesús no tiene que morir otra vez, ya murió una vez por los pecados. Una sola ofrenda ganó la justicia para aplicar esto a los creyentes, es decir, nos considera que hemos muerto con Él. Y nosotros si pensamos también, por eso nos bautizamos, que hemos muerto con Él. De esa forma queda, por causa de la muerte de Cristo, expiada nuestra culpa. Pero esto se aplica al que confiesa y dice que Jesús es el Hijo de Dios, su Salvador. De esa forma, el abogado puede, en favor nuestro, pedir ante el Padre, sea aplicado el perdón de nuestros pecados. Sigo leyendo ahora en Hebreos 10, pero habiendo presidido por los pecados, Hebreos 10, verso 12, perdón, un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y testigo el mismo Espíritu Santo, después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus corazones, en su alma la escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 18. Aquí reflexionemos. Donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, Cristo ofreció un sacrificio que no se tiene que repetir porque es suficiente eh, eh, para la remisión de todos los pecados. ¿A quiénes son los que reciben el perdón? Los que invocan el nombre de Cristo, creyendo que es el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados. Es ahí cuando el abogado puede obtener delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el, el perdón para que nosotros seamos justificados. Cuando invocamos el nombre de Cristo hoy creyendo, somos perdonados. ¿O usted cree que puede ser justificado sin confesar sus pecados? Pues ahí es donde está el problema. Las iglesias creen que ya no pecan. Creen que se creen personas farisaicamente justas, tan justas, de que el pecado para ellos no es un problema. Y el pecado está a la puerta, como dice la Escritura. Nosotros hallamos paz ante Dios por un sacrificio suficiente hecho por Cristo, por una expiación ya hecha, y somos lavados de nuestros pecados cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo con un corazón arrepentido, pidiendo perdón por ello. Y eso se nos aplica por intercesión del abogado que tenemos para con el Padre, que se compadece de nuestras debilidades. Porque él también sabe lo que es ser tentado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El que cree en el Señor Jesús no es condenado. ¿Pero qué creemos de él? Que él murió. Y con esta muerte, que hecha intercede a favor nuestro. Vuelvo a decir, la expiación está terminada. Mas la intercesión continúa porque es la aplicación del perdón a los que piden perdón de sus pecados delante del Señor. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre Jesús el justo. O sea, nos insta a pedir perdón de nuestros pecados para que nuestro abogado esté siempre a favor nuestro, Cristo Jesús, a la diestra de Dios. Jesús dijo en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, Jesús cargó en la cruz todos los pecados de la humanidad. Y la bendición está en aquellos que invocan el nombre de Cristo pidiendo perdón de sus pecados.
porque Él aboga por ellos e imputa el perdón. Y intercede con su sacerdocio eterno que tiene según el orden de Melquisedec en favor nuestro. Porque Él vive siempre para interceder por nosotros, como acabamos de leer. No podemos sacar la escritura, dice, viviendo siempre para interceder por nosotros, como leímos en Hebreos 7. Así que esta obra de Cristo, tan importante como la primera, ninguna puede ser eficaz sin la otra. Podemos decir que la justificación no fue una cosa del pasado, cuando nos convertimos a Jesús y creímos el Evangelio. La justificación es algo que cada día nosotros obtenemos ante Dios pidiendo perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, que dio su vida por nosotros con un sacrificio suficiente, y con la confianza de que este abogado santo, inocente, sin mancha, sacerdote de Cristo, ofrece ante el Padre sentado a su diestra en favor nuestro. Y Él lo hace porque se compadece de nosotros. Vamos a ver aquí un ejemplo que yo creo que es muy claro. Está en Hechos 22, Hechos 22, verso 10 al 16. También les sugiero que lo marquen en su Biblia. Dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Hablando Pablo cuando contaba acerca de su conversión, cuando se le apareció el Señor en gloria camino a Damasco, dice. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te hará dicho lo que te he señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, o sea, había quedado ciego, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces, un Ananías, varón, pío conforme a la ley, y tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora me miré, o sea, recibe la vista. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad. Eso nos ha pasado también a nosotros porque hemos creído, porque Él nos ha predestinado. La fe es un don de Dios y la elección también. Y dice, te ha predestinado, dice, para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo, ese Jesús, cuando se le apareció en gloria. Y oyeses, dice, la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Márquenlo, por favor. Y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso decimos que invocar el nombre de Cristo, cuando se hace con fe para el perdón de los pecados, trae el lavamiento de nuestros pecados. Cristo pagó los pecados con su sacrificio en la cruz, pero la aplicación del perdón es cuando pedimos perdón por nuestros pecados, porque Él intercede y son limpiados cuando pedimos perdón. ¿O usted cree que una persona no arrepentida que no pide perdón por sus pecados se va a salvar? Por eso los que son dados a ver el pecado de los demás y no en ellos, el fariseísmo religioso, son los primeros que caen en este error. No piden perdón de sus pecados, no es para ellos importante. Es tan importante porque nuestros pecados son lavados, invocando el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿En nombre de quién pedimos perdón de los pecados? En el nombre de Jesucristo. Su expiación dio el precio de nuestros pecados. La intercesión es la aplicación del perdón a los que invocan en el nombre de Cristo, confesando que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La expiación fue terminada, la intercesión continúa para aquellos que, sin alguna cosa han pecado, en el nombre del abogado que es Cristo, que murió en la cruz, lo invocan para el perdón de sus pecados. Así que el que no confiesa sus pecados y no se llega al trono de la gracia, no está en buen pie. Tiene una doctrina extraña, errada. Si su objetivo es aparentar perfección, santidad, yo prefiero más bien hacer caso a la Escritura, que nos dice que Pablo pagó sus pecados invocando el nombre del Señor Jesucristo. Ahora entendemos por qué el Cordero aparece ante la presencia de Dios como inmolado. Dice, ¿cómo inmolado? Porque aun cuanto Él ya murió y está vivo a la diestra de Dios, ¿por qué sigue como inmolado?
porque su sacrificio sigue sirviendo a favor de los que le llegan a Dios para pedir perdón de sus pecados. Y ejemplo de esto es Apocalipsis 7, verso 9, muy conocido. Después de estas cosas miré y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. O sea, no eran judíos, sino que gentiles convertidos. Dice, estaban delante del trono en presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro animales, postrándose sobre sus rostros, delante de los tronos, adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias. Dice, y la honra y la potencia sean a nuestro Dios para siempre jamás. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, vemos aquí como la pregunta la hace el que la va a responder, ¿no? Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Cómo blanqueamos nuestras ropas en la sangre del Cordero? Con tu corazón arrepentido, invocando el nombre de Cristo y pidiendo perdón en nombre de Él de los pecados, reconociendo que se ha pecado. ¿Se fijan, mis hermanos? Todos nosotros somos lavanderos de nuestros pecados para presentarnos ante Dios. Pero ¿por qué podemos hoy lavar nuestros pecados? Porque aún el sacrificio que ya fue terminado tiene mérito válido ante Dios para que invocando el nombre de Cristo, la sangre, la expiación, hoy también tenemos la certeza del perdón. Porque el sacrificio ha sido acepto. El Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios e intercede en favor nuestro, viviendo siempre para hacer esto en favor nuestro. Cada vez que se habla aquí que usted ha lavado su ropa y la ha blanqueado, es porque ha invocado, ha dicho al final de su oración, te pido perdón por mis pecados, Señor, arrepentido. Esto en el nombre de Jesucristo. Cuando usted dice en el nombre de Jesucristo, el abogado ejerce su función en favor suyo. Sus pecados no le son imputados. Usted es perdonado, el Señor le perdona porque ese pecado ya fue expiado con la muerte de Cristo hecho una vez. Más si usted no reconoce sus pecados, ¿qué pasa? La intercesión del Señor no puede estar a favor suyo, porque usted no está con un corazón arrepentido invocando el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados. Así que, mis hermanos, seguimos hoy como siempre, con la misma doctrina, solamente haciendo ver que es muy importante. Porque por ahí puede haber mucha gente que dicen, que creen que el pedir perdón por los pecados no es algo tan relevante. Sobre saber que no hay justo que no peque. Sobre saber que esto Dios lo conocía y decía que hay que orar, no como el fariseo, sino como el pecador que oraba que fuera el Señor propicio. Con solo decir eso, invocando el nombre de Cristo, usted es beneficiado por la intercesión de Cristo. La expiación hecha ya una vez en la cruz se le aplica. Sus pecados quedan limpiados delante de Dios porque invocado el nombre de Jesucristo, con fe, creyendo que Él murió en la cruz por usted. Jesús aboga a favor de usted y usted queda limpio de toda culpa. Y esto ocurre no crea que es un gran proceso, ¿cierto? El Padre sabe lo que ha hecho el Hijo está sentado a la diestra. Sabe que Jesús es el Cordero de Dios, que se presenta ante Dios como un inmolado porque su sacrificio sigue en favor nuestro, hablando ante la presencia de Dios, para que el mismo Cristo, que es el abogado a la vez, sacrificio, y a la vez abogado, obtenga permanentemente el perdón de nuestros pecados cuando nos allegamos a Dios. Más importante que entendamos que Él siempre intercede por nosotros, que Él no está ocioso en el cielo, está haciendo una labor tan importante como la de la expiación, compadecerse de los pecadores, que invocan su nombre para el perdón de los pecados, poniendo su sacrificio delante de la presencia de Dios como causa de nuestra justificación siempre.
Por eso entonces no olvidemos, ¿cierto? Como dice 1 Juan 2, 1. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, abogado o intercesor. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación tiene que ver con sacrificio que aplaca la ira de Dios. Y esta es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino, fíjense qué hermoso, sino también por los de todo el mundo. No creemos en una expresión limitada. Jesús murió por todos los pecados de todas las personas en el mundo. Solamente, fíjense que triste, ellos no se benefician porque no han invocado el nombre de Cristo. No han lavado sus pecados, como lo hizo Pablo, invocando el nombre de Cristo. Como se le dijo a Pablo, lava tus pecados. ¿Por qué te detienes? Lava tus pecados invocando su nombre. Por lo tanto, hermano, cuando usted esté triste y usted, porque haya pecado a Dios, le ha puesto a Dios un corazón triste, es benéfico. Si usted con esa tristeza se llega a Dios pidiendo perdón sus pecados como un publicano más, arrepentido, invocando el nombre de Cristo para perdón de sus pecados, sepa que tiene un sacrificio suficiente y un abogado que intercede en favor suyo siempre y vive siempre para interceder por usted. Que Dios le bendiga a mi hermano y que tenga una muy buena tarde y le guarde la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén.